Con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo: Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere, porque el Padre no juzga a nadie. Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no está sometido a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Así como el Padre tiene la vida en sí mismo, del mismo modo ha concedido a su Hijo tener la vida en sí mismo, y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo. Si yo juzgo de acuerdo a lo que oigo, y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. ¿Así? Sí. Bien. La persona que me va a ayudar a leer, pues se acerca aquí y yo le pongo el micrófono. Los que van a leer, puede ser dos o uno. Puede ser uno a la derecha y otro a la izquierda, para que las dos busquen. Quiero responder antes la pregunta que me hicieron del ángel custodio. Ya tengo la cita. Ya tengo la cita del ángel custodio. Éxodo capítulo 23, versículo 20. Éxodo 23, 20 y Salmo 91, 11. Salmo 91, 11. ¿Dónde aparece en la Biblia el ángel custodio? Acerque para acá, acerque. Uno aquí, uno a la derecha, otro a la izquierda. No hay problema. Yo le tengo el micrófono. Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Ahí está, Dios va a mandar un ángel para que le custodie, para que lo guarde en el camino. Ese es el ángel custodio. Salmo 91, versículo 11, también habla de ese ángel. Pues
a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Entonces, según la Biblia, Dios va a mandar un ángel para que nos guarde en el camino. Eso es para responderle a la pregunta que no tenía las citas en el momento. Ahora vamos a hablar del Evangelio de hoy, San Juan, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Para responder a la pregunta que hace el hermano, ¿por qué nosotros adoramos a Cristo en la hostia consagrada? ¿Es una idolatría? Porque nosotros adoramos a Cristo. Las imágenes no la adoramos, pero a Cristo sí lo adoramos. A la Virgen María no la adoramos, no creemos que es Dios. A los santos no los adoramos, no creemos que es Dios. A Jesucristo sí lo adoramos, porque sí creemos que es Dios. Y por eso usted verá que en la Iglesia Católica existe la adoración al Santísimo, porque creemos que Jesucristo es Dios. Y lo adoramos en medio de nosotros en la hostia consagrada. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice hoy San Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle. Paren la oreja. Los judíos querían matarlo. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, no solo violaba el sábado. Ahora subrayen lo que viene. ¿Qué más? sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Y cuál era el problema de decir que Dios era su Padre? Haciéndose igual a Dios. Los judíos no tenían la revelación plena. Los judíos no sabían que Jesús es Dios. Ellos pensaban que solamente el Padre, ¿se acuerda que nosotros creemos en la Santísima Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los judíos no se les había revelado, ustedes buscan del Antiguo Testamento, hay algunas nociones de la Santísima Trinidad, pero siempre habla para los protestantes de Jehová. Pero no se había manifestado todavía el misterio de la Santísima Trinidad, un solo Dios entre divinas personas. Cuando viene Jesús y Él dice que Él es Hijo de Dios, los judíos comprendieron claramente que al decir que era Hijo de Dios, claro, el hijo del tigre, ¿qué es? Tigre. El Hijo del hombre, ¿qué es? Hombre. El Hijo de Dios, ¿qué es? Dios. Pues Jesús decía que Él era el Hijo de Dios, y al decir que era Hijo de Dios, estaba diciendo que Él era Dios. Los judíos chocaron, porque ellos no sabían que era un solo Dios en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos pensaban que era entonces tres dioses. Y la Biblia decía que hay un solo Dios. No podían, no les cuadraba como un Dios en tres divinas personas, como los testigos de Jehová, como los pentecostales unidos. Ellos todavía no creen, todavía están como los judíos. No pueden creer que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios. Para los testigos de Jehová, el Padre es Dios, pero el Hijo no es Dios, es Superman. Y para los pentecostales unidos, el Padre no existe, solo existe el Hijo. Solo Jesús, por eso llamamos los Jesús solos. Solo Jesús. No existe el Padre, no existe el Espíritu Santo. Pero aquí dice que lo van a matar porque llama a Dios su Padre y se hace pasar a Él mismo por Dios. Claro, al decir que Dios es su Padre, está diciendo que Él es Dios.
Ahora vamos a ver Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, ¿qué nos dice a nosotros? Si tienen razón los judíos cuando dicen que Jesús no es Dios, o sea, los testigos de Jehová también, o si están equivocados. Cuando los judíos lo quieren matar porque él dice que es Dios, al decir que es hijo de Dios, dice que es Dios, lo quieren matar. Jesucristo no dice, no me maten, yo no soy Dios. Ustedes no me entienden. No. Jesucristo dice que Él sí es Dios. Y lo dice de varias maneras. Vamos a poner la lupa y vamos a hacerle zoom para que vea que Jesús dice que Él es Dios. Ponga cuidado. Respondió entonces Jesús. Aquí viene la respuesta. Por eso nosotros adoramos a Jesús. Sí lo adoramos. O sea, nosotros creemos que Él es Dios. Los judíos no adoraron a Jesús. No creyeron que Jesús es Dios. No lo adoraron. Los testigos de Jehová no adoran a Jesús. No creen que Jesús es Dios. Nosotros no adoramos las imágenes. Nosotros adoramos a Jesús. Creemos que Jesús es Dios. ¿Por qué? Jesús les contestó. Y les dijo, de cierto os digo. No les hablo mentira. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De cierto digo, les voy a hablar para que queden bien claros. Aquí no hay engaño. El que quiera creer lo cree y el que no lo quiera creer no lo cree. Punto. He dicho, caso cerrado. En verdad, otra vez. En verdad os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Aquí no está diciendo que Jesús sea el Padre, como dicen los Pentecostales Unidos, que Jesús es el mismo Padre. No, siga. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Está hablando de dos personas distintas. Siga. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra al Hijo todo lo que Él hace. Está poniendo un ejemplo de lo humano. El papá ama al Hijo humanamente y le muestra al Hijo todo lo que Él hace. Siga. Y mayores obras que éstas le mostrará. Escuche lo que viene. Jesús afirma que Él es Dios. ¿Cómo? Oigan. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos... El Padre es Dios. Sí, ¿cómo sabemos que es Dios? El Padre levanta a los muertos, le da vida a los muertos. El Padre es Dios. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿El Padre es Dios? ¿El Hijo no es Dios? Sí, el Hijo es Dios. Así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, o sea, así como los judíos creen que Dios, que el Padre es Dios, deben creer también que el Hijo es Dios. Porque de la misma manera que el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo da vida a quien Él quiere. El Hijo es Dios. ¿Por qué lo van a matar? Porque Él decía que es Dios, al decir que era Hijo de Dios. Por eso lo van a matar. Y Él no se le niega. Ah, no, era mentira. Él dice, sí, el Padre da vida al que Él quiere y yo doy vida al que yo quiero. Así como el Padre es Dios, yo también soy Dios. Ahí los judíos se entropecen, se embrutecen, se llenan de furia y deciden matarlo. Deciden matarlo. Una barbaridad. No conocían el misterio de la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres divinas personas, y en vez de creerle a Jesús, lo mataron.
Así son los testigos de Jehová. En vez de creer a Jesús, lo matan con no creerle a su palabra. Los pentecostales unidos, en vez de creerle a Jesús, que así como el Padre es Dios, el Hijo también es Dios, pero que son personas distintas, al no creerle, matan la doctrina de Cristo. Repítelo y sigue. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona. El Padre no juzga, el Hijo sí juzga. Son personas distintas, no es la misma persona, con el respeto que merecen los pentecostales unidos. Para que todos honren al Hijo como... Escuchen esto. ¿Qué le dice Jesús a los judíos que no quieren reconocer que el Hijo es Dios? Que Jesucristo es Dios, otra vez. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Si creen que el Padre es Dios, también tienen que creer que el Hijo es Dios. Así como honran al Padre, deben honrar al Hijo. Porque así como el Padre tiene vida y da vida al que Él quiere, así también el Hijo da vida a quien Él quiere. Le dice a los judíos, ustedes honran a Dios Padre, ustedes adoran a Dios Padre, igualmente tienen que adorarme, tienen que honrarme a mí. Por eso los católicos adoramos a Jesús. Porque la Biblia dice, así como adoran al Padre, tienen que adorar al Hijo. O así como honran al Padre, deben honrar al Hijo. Repítalo. Para que todos honren al Hijo. ¿Otra vez? Para que todos honren al Hijo. Por eso nosotros adoramos a Jesús en la hostia consagrada. Porque está escrito, que todos honren al Hijo como honran al Padre. O sea que el Padre no es el Hijo. Son distintos. Distintas personas, pero un solo Dios. Todos honren al Hijo como honran al Padre. Por eso en la Iglesia Católica honramos a Jesús como al Padre. Decimos que el Padre es Dios y decimos que el Hijo es Dios. Y lo adoramos. Siga. El que no honra al Hijo, el que no adora, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. No honra al Padre que lo envió. ¿Capta que son dos personas? El uno es el que envía y el otro es el enviado. No me puede decir un pentecostal unido que es la misma persona, porque aquí dice el uno es enviado y el otro el que envía. Si fuera la misma persona, no habría uno que envía y el otro que es enviado. Ahí es donde está el problema de los pentecostales unidos, que dice que el Padre no existe. El Padre es Jesús antes de venir al mundo. El Hijo es Jesús cuando viene del vientre de la Virgen María. Y el Espíritu Santo es Jesús después que resucita. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. La Biblia dice otra cosa. Todos honren al Padre como al Hijo como honran al Padre. Le está diciendo a los judíos, ustedes si no honran al Hijo, si no me honran a mí como honran al Padre, están perdidos. Porque los judíos lo quieren matar. Porque para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Se lo está restregando a los judíos. Ustedes dicen que honran a Dios, mentira. Si ustedes no me honran a mí, no honran al Padre. Al Padre que me envió. Entonces necesitamos honrar al Hijo y honrar al Padre. A los judíos les reclaman, ustedes honran solamente al Padre, les falta honrar al Hijo. Si no honran al Hijo, tampoco honran al Padre. Eso se lo dice a los testigos de Jehová.
Si ustedes no honran al Hijo, no lo reconocen como Dios que da la vida, no pueden honrar tampoco al Padre. Y eso también al revés se lo dicen los pentecostales unidos. Si ustedes no honran al Padre, no honran al Hijo. Si solamente Jesús y no honran al Padre, no están honrando al Hijo, porque los dos son un solo Dios. Es necesario honrar al Padre y es necesario honrar al Hijo. No podemos honrar solamente al Padre, no podemos honrar solamente al Hijo. No podemos hacer como los testigos de Jehová, solamente al Padre es Dios, Jesús no. No podemos hacer solamente como los pentecostales unidos, solamente honramos a Jesús, pero al Padre no. Tenemos que, la doctrina católica, honrar al Padre y honrar al Hijo. Repítelo y sigue. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo. Otra vez de cierto os digo, para que toda duda se disipe, para que toda oscuridad del error se destruya. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye su palabra, el que le hace caso, el que le cree tiene vida. Por eso nosotros le creemos, por eso adoramos a Jesús. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyerán vivirán. Van a oír la voz de Dios. El que lo oye, vivirá. Oye la voz del Hijo. Aquí está diciendo otra vez que el Hijo de Dios, ponga cuidado otra vez. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Y los que lo oyeren vivirán. Entonces Jesucristo es Dios. Y el que oiga su voz, vivirá. Le está diciendo a los judíos, ustedes no oyen mi voz, ustedes están muertos. Le está diciendo a los testigos de Jehová, ustedes no creen que yo soy Dios, ustedes están muertos. Siga. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, revelación de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Otra vez, oigan, ¿cómo dice Jesús que Él es Dios? ¿Como el Padre? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo. ¿Quién es el único que tiene vida en sí mismo? Que nadie lo creó, que Él existe desde siempre y vive para siempre. Dios. Como el Padre es Dios. ¿Por qué como el Padre es Dios? Porque tiene vida en sí mismo. Nadie lo creó. Como el Padre tiene vida en sí mismo, Él es Dios. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Hijo tiene vida en sí mismo. ¿Quién creó al Padre? Nadie. Él tiene vida en sí mismo. ¿Quién creó al Hijo? Nadie. Él tiene vida en sí mismo. Nadie. Por eso cuando rezamos el credo decimos que Jesucristo fue engendrado, no creado. De la misma naturaleza que el Padre. ¿Cuál es la naturaleza que el Padre? Tiene vida en sí mismo. ¿El Padre tiene vida en sí mismo? Sí, o sea, el Padre es Dios. El Hijo igualmente que el Padre tiene vida en sí mismo, sí, o sea, el Hijo también es Dios. Y esto es lo que los testigos de Jehová no creen, al igual que los judíos no creyeron y no creen. Pero esto es lo que los pentecostales unidos tampoco creen. Los pentecostales unidos no creen que el Padre tiene vida en sí mismo. No creen que el Padre existe y tiene vida en sí mismo. Eso no lo creen. Ese es el pecado de los pentecostales unidos. El Padre no tiene vida en sí mismo. El único que tiene vida en sí mismo es el Hijo.
Y aquí dice la Biblia, el Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo tiene vida en sí mismo. ¿Por qué los pentecostales niegan que el Padre tiene vida en sí mismo y que el Hijo tiene vida en sí mismo? Yo quiero que ustedes capten cuál es el error de los testigos de Jehová. Dicen, el único que tiene vida en sí mismo es el Padre, el Hijo no. La Biblia dice, tiene vida en sí mismo el Padre y tiene vida en sí mismo el Hijo. Los pentecostales unidos dicen, el único que tiene vida en sí mismo es el Hijo, el Padre no. ¿Captan que es al revés de los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová niegan a Jesucristo como Dios. Y los pentecostales unidos niegan al Padre como Dios. Son herejías. Y el católico ignorante dice, eso es lo mismo. La ignorancia es atrevida. Doctrina de los judíos y testigos de Jehová. El Padre es Dios, Él tiene vida en sí mismo. El Hijo no es Dios. Doctrina católica, el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo, o sea, el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Doctrina pentecostal unida, el único que tiene vida en sí mismo es Jesús, o sea, solo Jesús es Dios. El Padre no tiene vida en sí mismo, Él no es Dios. Doctrina católica, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo. Por eso nosotros adoramos al Padre y adoramos también al Hijo y adoramos al Espíritu Santo. Es un misterio. Pero aquí la Biblia habla entonces que está el Padre y el Hijo tienen vida en sí mismos. Sigan. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No solamente el Hijo es Dios, también es hombre. El Jesús es Hijo de Dios, es Dios. Y es Hijo de él, es hombre. Tiene las dos naturalezas. Por eso usted y yo decimos que Jesús es verdadero Dios y es verdadero. Aquí está escrito. Es verdadero Hijo de Dios y es verdadero Hijo de hombre. Es Dios y es hombre. Tiene las dos naturalezas. La naturaleza humana, la naturaleza divina. Ahora, si Jesucristo entonces es Dios, y aquí se lo está explicando a los judíos, nosotros creemos que Él es Dios y lo adoramos. Bien, ¿y por qué lo adoramos en el pedazo de pan? Está bien, creemos que Jesús es Dios. Ahora, si Jesús creemos que Él es Dios y tiene vida en sí mismo y da vida al que Él quiere, ¿por qué lo adoramos en un pedazo de pan? ¿Por qué creer que ahí está Jesús en un pedazo de pan? Porque Él lo dijo en Juan capítulo 6, versículo 51. Él dice claramente que Él es el pan o está en el pan. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Otra vez. Yo soy el pan. Yo soy el pan. Otra vez. Yo soy el pan. Yo soy el pan. ¿Está utilizando el verbo ser o estar? Yo soy el pan o yo estoy en el pan. Es el verbo ser o estar. Yo soy el pan o yo estoy en el pan. ¿Cuál pan? ¿Cualquier pan? No, ponga cuidado otra vez. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Cuando nosotros adoramos a Jesús en el pan, es porque creemos que Él está en el pan como lo prometió. Yo soy el pan. O Lucas 22:19. Lucas 22:19. Yo soy el pan
O también Lucas 22, 19, ¿qué dice? Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo. Mostró el pan y ¿qué dijo? Esto es mi cuerpo. ¿Cuál cuerpo? ¿Un cuerpo ficticio o real? Que por vosotros es dado. Un cuerpo real que por vosotros es dado. Esto es mi cuerpo. Yo soy el pan. Jesucristo está en el pan. Por eso Pablo le va a decir a los corintios en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, va a decir Pablo que ahí está Cristo y que si usted se acerca al pan y no es capaz de discernir, de descubrir a Cristo en medio del pan, si usted no lo discierne y así se lo come, se traga su propia condenación. Por eso, el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente, tendrá que dar cuenta del cuerpo y la sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa, porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Si usted no es capaz de discernir, de sacar todo hasta mirar el cuerpo de Cristo, hasta encontrar a Cristo en el pan, a la luz de la fe, usted se traga su propia condenación al no ser capaz de discernir, de descubrir que en ese pan está el cuerpo de Cristo. ¿Por qué nosotros adoramos la hostia? Porque discernimos a la luz de la palabra y nos encontramos con Cristo y lo adoramos. Y viene una persona y dice, pero ¿cómo va a creer que Jesucristo se quede en un pedazo de pan? Eso es imposible. Para Dios, nada es imposible. Jesús es Dios. Si Jesús fuera solamente hombre, no podría quedarse en un pedazo de pan. Pero Jesús es Dios. Y como es Dios, se puede quedar en un pedazo de pan. Él es Dios, puede hacerlo. Pero ¿cómo se le ocurre que Él se quede siendo Dios en un pedazo de pan? ¿Cómo se va a limitar en un pedazo de pan? Pues entonces yo le voy a mostrar con la Biblia algo muy interesante. Según dice Juan capítulo 1, versículo 14, y lo leemos de la Reina Valera, como dice la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, y ya algunos pastores están dejando esa Biblia porque le quitaron sabiduría y ahora están leyendo de la Biblia católica, que sí tiene sabiduría, que de Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. A ver, pregunto, el verbo, la palabra, ¿es posible que la palabra se haga carne? Normalmente, ¿es posible que la palabra se haga carne? No es posible. Pero dice la Biblia que la palabra se hizo carne. ¿Y cómo se puede hacer eso? Si la palabra es Dios, como dice Juan 1.1. Y aquel verbo fue hecho carne. Juan 1.1. Perdón. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ah, si el verbo o la palabra es Dios, entonces como Él es Dios, puede hacerse carne. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué se hizo carne? Para habitar entre nosotros. Ahora, cuando Jesús agarró el pan y dijo, esto es mi cuerpo, ¿qué está diciendo? Que es la palabra hecha carne. Es la palabra hecha carne. Pero es imposible que la palabra se haga carne.
Sí, eso es imposible. Pero si es Dios, Puede hacerse carne. Lo importante es que usted crea que Jesús es Dios. Si usted cree que Jesús es Dios, entonces cree que es la palabra de Dios hecha carne. Ahora bien, si usted dice, ¿y cómo va a hacerse presente Cristo? Se va a hacer carne en un pedazo de pan. Pues recuerde que Él dijo, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Si la palabra se hizo carne, ¿el pan no se puede hacer carne? Si la palabra que no tenía consistencia, que no es material, se hizo carne, ahora el pan no se podrá hacer carne. Si es Jesús el que lo dice, le creemos. Y Él dijo que ese pan era su carne. Escúchelo de la Reina Valera, Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, No estoy mintiendo, no estoy jugando. si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tienen vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y lea entonces el 52, Entonces los el judíos, 51. yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. El pan que yo daré es mi carne. ¿Puede el pan convertirse en carne? No. Pero si es Dios, sí. ¿Puede la palabra de Dios convertirse en carne? No. Pero si es Dios, sí. Juan dice, y la palabra se hizo carne. Y los protestantes creen que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero Jesús también dice, y el pan que yo les voy a dar es mi carne. El mismo que dice que la palabra se hizo carne, dice que el pan también se hizo carne. ¿Quién fue el que dijo que la palabra se hizo carne? Juan 1:14. La palabra se hizo carne. ¿Y quién fue el que dijo que el pan se hizo carne? Juan 1:51, el pan que yo le voy a dar es mi carne. El mismo que dijo que la palabra se hizo carne fue el que dijo que el pan también se hizo carne y habitó. ¿Por qué los protestantes creen en Juan 1:14 y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿Y por qué no creen en Juan, el mismo Juan 6:51? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne. ¿Por qué no le creen? Porque, como decía el pastor evangélico de la Margarita, una sí y otra no. Si el mismo Juan dice, la palabra se hizo carne, cosa imposible, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué no cree? Y el pan se hizo carne. También es imposible. Ahora, el vino. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 2? Juan dice, el mismo Juan dice que el vino, el agua se hizo vino. ¿Se acuerdan? Y convirtió el agua en vino. Si el agua se hizo en vino, ¿cómo se le ocurre que agua pase a ser vino? No puede existir una... ¿cómo que se llama? Un cambio de sustancia. Si es agua, no puede llegar a ser vino. Si es vino, no puede llegar a ser sangre. Y dice la Biblia, Juan, que el agua se hizo vino. Y dice Juan que la sangre se hizo, que el vino se hizo sangre. Juan 1:53.
Juan 6:53, perdón. 6:53. 6:53. Okay. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tienen vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y escucha lo que viene. Y yo le resucitaré en el día postre. Y escucha lo que viene. Porque mi carne es verdadera comida. Carne, verdadera vida. Y mi sangre verdadera bebida. San Juan dice que el vino se va a convertir en sangre y tenemos que beberlo. Por eso Jesús, allá en Lucas 22:19 que leímos, esto es mi cuerpo, y después agarró el vino. ¿Y qué dijo? Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Véanla. Entonces la Biblia está mostrando que el agua se hizo vino. Eso lo creen los protestantes, a pesar de que es difícil de que cambie de sustancia. O es agua o es vino. Pero como Él es Dios, pudo cambiar el agua en vino. Eso no tienen problema. Pero donde dice que el vino es su sangre, pasa a ser su sangre, eso sí no lo puede hacer Jesús, porque ahí sí, ¿cómo va a cambiar la sustancia? ¿O es vino o es sangre? Ay, porque aquí no dicen lo mismo, o es agua o es vino. El mismo que transformó el agua en vino, transformó el vino en su sangre. El mismo que transformó la palabra en carne, es el que transforma el pan en su carne. El mismo. ¿Por qué no le creemos aquí y por qué aquí sí le creemos? Los católicos creemos que Jesús está en la hostia. Él lo dijo. Y lo adoramos. Creemos que Él es Dios. Y yo quisiera decirle, ya que tenemos esa oportunidad de que podemos creer, cosa que no pueden los protestantes, ellos no pueden creer eso. A ellos les cuesta mucho creer eso. Pues ya que ustedes y yo podemos creerlo, hagamos el ejercicio de adorar a Jesús, de permanecer junto a Él. Por eso ya en Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante, Juan 15, 1 en adelante, Jesucristo nos invita a permanecer con Él. Escuche. Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí. ¿Otra vez? Permanezcan en mí. ¿Otra vez? Permanezcan en mí. Hermanos, tenemos la oportunidad de estar con Dios. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo, el pan vivo bajado del cielo, se hizo carne y se quedó entre nosotros. ¿Para qué? Un solo motivo. Para que ustedes y yo tengamos al Emmanuel. ¿Saben qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y si tenemos la oportunidad de tener a Dios con nosotros, ¿qué debemos hacer? Permanezcan en mí. Si tenemos a Dios con nosotros, ¿qué debemos hacer? Permanezcan en mí. ¿Para qué Dios se quiso quedar con nosotros? Para que lo tuviéramos cerca. ¿Qué otra nación tiene un Dios tan cerca como nosotros cuando lo invocamos? Permanezcan en mí. Cuando la Iglesia Católica nos invita a adorar a Jesús en la hostia consagrada, no es otra cosa sino decirle, ese es el Emmanuel, Dios con nosotros, vamos a permanecer con Él, vamos a aprovechar de unirnos con Él, de estar más cerca con Él, de tener un encuentro personal con Él. Permanezcan en mí. ¿Otra vez? Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Una común unión. ¿Por qué podemos permanecer en Él? Porque Él ha venido a nosotros. Es el Emmanuel. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid,
Tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Siga. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada pueden hacer. Ahora comprende por qué los católicos no pueden hacer nada. Porque a pesar de que tenemos al Emmanuel, Dios con nosotros, a pesar que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, a pesar de que el pan se hizo carne y habita entre nosotros, no permanecemos en Él. Si no permanecen en mí, nada pueden hacer. Nos está haciendo falta permanecer con Jesús. Aquí viene la pregunta: ¿cuántas veces va a adorar a Jesús? ¿Cuántas veces va a unirse con Jesús? ¿Cuántas veces permanece usted con Jesús? En el día, ¿cuánto tiempo le dedica a Jesús? Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Para qué? Para que ustedes y yo tengamos a un Dios tan cerca, tan cerca, tan cerquita. Como dice el cuento. Le dice el capitán al soldado: ¡soldado! Se lo llama por teléfono: ¡soldado! ¡Aló, mi capitán! Cuénteme, ¿qué me informa? Le informo que el enemigo está cerca. ¿Qué tan cerca, soldado? Mi capitán: muy cerca. ¿Pero qué tan cerca, soldado? Tan cerca que ahí se lo paso, mi capitán. Ustedes y yo tenemos un Dios tan cerca, tan cerca, tan cerca, que ahí se lo paso. Pero estamos perdiendo el tiempo. Vamos a pasar por la vida. El Emmanuel, Dios con nosotros está. Se hizo carne para habitar con nosotros. Se hizo pan para quedarse con nosotros. Y no estamos aprovechando para permanecer con Él. Y Él dice: y si no permanecen en mí, nada podrán hacer. Católicos, ¿qué está pasando? ¿Por qué no permanecemos con Él? Decía un protestante: si yo creyera que Cristo está en la hostia, yo no saldría de la iglesia. Me la pasaría con Él, tan cerca de Él, tan cerca que no lo quiero dejar. ¿Dónde está la fe del católico? No la estamos viviendo, no la estamos creyendo. Decimos creer, pero no creemos. O está muy lejos lo que creemos con lo que hacemos, o lo que decimos creer con lo que practicamos. Y los que van a adorar el Santísimo, ¿saben qué hacen? Se ponen a leer libros. Los que van a adorar al Santísimo, ¿saben qué hacen? Comienzan a hablar, comienzan a hacer otras cosas. Deben distinguir que existe la hora santa. Ahí puede leer libros, leer Biblia, puede rezar el rosario, todo lo que quiera. Y existe la adoración al Santísimo. Ahí tiene que callarse la boca. En la hora santa usted puede agarrar, rezar el rosario, otro puede cantar, otro puede hablar. En la adoración al Santísimo usted debe guardar silencio, no debe perturbar al que está al lado. Ni debe rezar el rosario. Si usted va a una hora santa, sí. Hora santa vale todo. Pero adoración al Santísimo, usted debe estar Él con usted y usted con Él. El Emmanuel, Dios conmigo. Y yo me extasío. Mi Dios está aquí. Él conmigo y yo con Él. Naguara, qué dicha, qué felicidad, qué regalo más grande. Nadie me quita esta oportunidad, este don, esta gracia. Él conmigo, yo con Él. No me sueltes, Señor. Yo contigo. Los demás que pierdan el tiempo, pero yo contigo aquí.
hora en éxtasis, extasiándose en la presencia del Señor. Dios mío santo, ustedes no saben cuán bien le haría en su vida. Adiós estrés, adiós 4, adiós nervios, adiós todo eso. Adiós miedo, adiós lo que sea. Ustedes preguntarán, Padre, es que usted no se cansa. Sí me canso. ¿Y entonces dónde agarra fuerza? Ahí donde le estoy diciendo. Ahí. Padre, ¿y por qué nos gusta cuando usted habla? ¿Y por qué las palabras llegan? Porque yo no voy solo. Yo no voy solo. Yo primero estoy con Él. Porque yo creo que cuando la Virgen María se llenó del Espíritu Santo, fue y saludó a Isabel. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y yo quiero llenarme del Espíritu Santo para que cuando ustedes tengan un contacto conmigo, que cuando ustedes me miren o me saluden, algo suceda en su vida. Pero eso lo puede hacer usted. Mínimo una hora. Quédese allí. No sabe nada que hacer. María, la hermana de Marta, no sabía nada que hacer. Se quedó en silencio allí. Marta, Señor, no le importa que mi hermana esté a los pies perdiendo tiempo. Eso le dijo. Marta, Marta, estás como todos los católicos ocupados en muchas cosas. María escogió la mejor parte que nadie se la quitará. La mejor. Y esa mejor ustedes la han despreciado. No tienen tiempo para la mejor parte, para estar con el Señor. Vamos a creer que Jesús es Dios. Y vamos a estar en la adoración al Santísimo creyendo que Jesús es Dios. Y si usted no cree que Jesús es Dios y está en la hostia, no lo está adorando. Está perdiendo la oportunidad, no está permaneciendo con Él. Si permanecen en mí, darán fruto, como la vid y el sarmiento. Ustedes son los sarmientos, yo soy la vid. Permanezcan unidos a mí. Si no permanecen en mí, se mueren. Se corta y se seca. Escúchelo, siga. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Que no me escuchen los católicos que no vinieron. Hay muchos católicos secos. Que no me escuchen los curas. Hay muchos curas secos. Que no me escuchen los obispos. Hay muchos obispos secos. Porque no hay tiempo para orar. Porque si ustedes no tienen tiempo, mucho menos nosotros. Estamos ocupados. Muy ocupados. ¿Y qué tiempo va a tener un pobre obispo si no tenemos tiempo los curas? Y hemos abandonado lo más importante. Marta, muchas cosas te preocupan y te afanan, te quitan la paz. Una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte que no han escogido los obispos, que no han escogido los curas y que no han escogido los laicos, pero que nadie les podrá quitar. A mí me podrán quitar la oportunidad de ir a predicar, me podrán quitar todo lo que sea, pero la paz, el gozo, la dicha que me da el estar con Jesús, de tú a tú, Él conmigo y yo con Él, todos los días mínimo una hora, no me lo quitará ni maldrá que el mago. Nadie me lo quitará. A lo mejor ustedes escuchan algún día la noticia, ya no dejan predicar al cura Toro. Podrán quitármelo, pero no me quitarán el encuentro con Jesús. Él conmigo y yo con Él, a solas. Te amo, Señor. Te amo. Gracias por estar aquí conmigo. Qué dicha, qué calidad. Cuando yo salgo no voy solo. ¿Sabe qué dice Pablo en Gálatas 2:20? Cuando Pablo está convencido que Cristo es Dios, que Él es el Emmanuel, un Dios no lejano, un Dios cercano, el Emmanuel, Dios con nosotros.
Pablo sabe que Cristo es la vid y nosotros los sarmientos. Él se une a Cristo y llega a una unión tal que Pablo llega a decir en Gálatas capítulo 2, versículo 20, llega a decir cosa distinta al sarmiento que se seca y lo tiran al fuego, que son la mayoría de católicos. Sarmientos que se secan, tan secos, catequistas secos, secretarias secas, coordinadores de grupos secos, y los que están al frente de la iglesia, que tienen un puesto en la iglesia, están secos. Secos. Ustedes lo pueden comprobar, cómo tratan a la gente, con insultos, con grosería, con amargura, como si le hubiesen matado la madre o mentado la madre. Pero son los que están al frente de la iglesia, secos, totalmente secos. Le falta la unidad con Cristo. ¿Y qué dice Pablo? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué deberíamos decir los católicos? Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No, ¿qué deberíamos decir? ¿Qué deberíamos experimentar los católicos? Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si tenemos al Emmanuel, el Dios con nosotros, ¿qué deberíamos gustar todos los días, mínimo una hora los católicos? Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tenemos la oportunidad, católico, tenemos la dicha, el regalo, la opción, la oportunidad más grande de nuestra vida. El Emmanuel, el Dios con nosotros, está con nosotros. Solamente Él ya hizo lo que tenía que hacer. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros nos unamos a Él. Y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Se hizo carne para vivir con nosotros. Ahora nosotros le sacamos el cuerpo a Dios, le decimos, no, yo no quiero vivir contigo, no, me estorba. No sabemos lo que nos estamos perdiendo. Un mundo sin Dios. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, baja a estar con nosotros y nosotros le sacamos el cuerpo y no queremos vivir con Dios. Y nos lamentamos. ¿Por qué me pasa esto en mi vida? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no tengo dicha? ¿Por qué no tengo felicidad? Tonto, porque usted no escogió la mejor parte, escogió la peor. ¿Qué hace en la iglesia? Muchas cosas. ¿Y cuánto ora? Nada, tonto, escogió la peor. Escoja la mejor, haga un reto, le hago un reto, escoja la mejor, como María, una hora al pie del Señor. No le diga nada. ¿Acaso Dios no sabe lo que usted necesita? No le diga nada. No se trata de decirle, se trata de estar ahí, Él contigo y tú con Él, dice Pablo, hasta que pueda decir mi corazón, mi alma, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¡Qué gozo! ¡Qué dicha! ¡Qué felicidad! Nadie me la podrá quitar. He escogido la mejor parte. ¿Cuándo, católicos, se van a morir y no van a tener esa experiencia con Dios? ¿Cuándo la vamos a tener? Esperar que llegue la muerte. ¿Qué es el cielo? Estar con Dios. ¿Y por qué no comienza el cielo aquí? Si el cielo está con Dios y el Emmanuel, Dios con nosotros, está con nosotros, ¿por qué le sacamos el cuerpo? ¿Por qué le tenemos miedo? No tengan miedo, es el Señor. Ustedes no saben la paz, el gozo, la dicha y la felicidad que es estar con Él. Adorémosle. Y recuerde lo que Jesús dice. Juan capítulo 4, versículos 23 en adelante. Vamos a adorarle, vamos a creer que Él es Dios, pero ¿cómo se adora? ¿Cómo se le cree que Él es Dios? No de palabra. Aleluya, yo creo que Cristo es el Señor, yo creo que Él es Dios. No, de palabras no. ¿Cómo se adora al Señor? Juan 4:23. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo tenemos que adorarlo? En espíritu.
No importa la parte externa. El espíritu es un encuentro usted con quien usted sabe es Dios. En espíritu significa convénzate a ti mismo espiritualmente, no físicamente, que Él es Dios y está ahí con usted. Él es Manuel. En espíritu y en verdad. En verdad significa no pierdas el tiempo diciendo yo voy a adoración al Santísimo, pero como una amiga mía que adoraba al Santísimo en meditación profunda. Señora, mire, estamos en la iglesia. Padre, no me perturbe, estaba en meditación profunda. Le dije, pero usted estaba roncando. Dios, es que yo adoro a Dios así, dormida. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Hoy Dios te hace un reto. Sin mí nada podéis hacer. Así como el sarmiento, si no está unido a la vid, está muerto, está seco y se corta y se tira al fuego, así también ustedes, si no permanecen en mí. Dejen de ser sarmientos secos y comiencen a permanecer con el Señor. Si usted hoy no se toma el propósito en su vida de tener, aunque sea mínimo, como Jesús le dijo allá en Mateo 26, 40 a los apóstoles, no han podido orar conmigo ni siquiera una hora, mínimo una hora. Si ustedes no toman ese propósito hoy, ustedes permanecerán secos para toda su vida y nunca darán fruto. Y nunca darán fruto. Ustedes verán cómo Dios me premia, cómo Dios me bendice. Ustedes verán cómo Dios, la obra que voy realizando, a pesar de que haya obstáculos, a pesar que el diablo se atraviese, a pesar que me calumnien, a pesar que me maldigan, a pesar que me insulten, ustedes ven cómo Dios va obrando, cómo va obrando Dios en la mente y en el corazón de ustedes. No deben decir, otra persona no lo debe decir, usted mismo lo ha experimentado. Desde que usted comenzó a ver los videos, algo ha sucedido, ha producido fruto. ¿Por qué? Porque antes de yo salir a predicar, primero tengo que estar con Él a solas, saboreando estar con Él. Y cuando salgo, no soy como un sarmiento seco, porque estoy unido a la vid, y el que está unido a la vid da fruto, y fruto en abundancia. ¿Por qué se convierten en muchos evangélicos? Ustedes no saben lo difícil que es convertir a un evangélico. Vaya, conviertan uno a ver. Y se han convertido muchos, drogadictos, asesinos, ladrones, guerrilleros, homosexuales, narcotraficantes. Se han convertido. ¿Por qué? Porque si permanecemos unidos a la vid, el fruto será grande. Y si no, seremos secos, resecos. Si usted hoy no toma la decisión de estar con el Señor, mínimo una hora, adorándole en espíritu y en verdad, creyendo que Él es Dios Todopoderoso y que está ahí contigo, y disfrutando de ese don, de ese regalo, de esa gracia, de estar con el Manuel, Dios con nosotros, usted se morirá siendo un sarmiento seco. Si usted comienza a partir de hoy a vivir ese encuentro con el Señor, luchando contra los malos pensamientos, quitándolos, luchando contra los buenos pensamientos, quitándolos, y extasiándose, deleitándose con la presencia de Dios una hora, aunque le den ganas de salir corriendo, no se vaya, aunque le dé sueño, póngase de rodillas y échese agua fría en la cabeza, aunque crea que está perdiendo el tiempo, no se vaya, póngase fijo religiosamente una hora al día, que no falle, llueva, truene, relampaguee, gústeme, no me guste, názcame, no me nazca, estoy ocupado, no estoy ocupado, esa hora se respeta. Entonces verán, señores, al diablo pasar al trabajo y verán ustedes que la vida tiene sentido y verán cómo Dios va transformando su vida y cómo usted va siendo un sarmiento que da fruto. Pero no solo eso, usted será como Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí y lo disfrutará y lo dará que los demás lo disfruten. Ojalá que esta palabra de Dios nos ayude, hermanos, a vivir nosotros la alegría de que Dios esté con nosotros. Se haya encarnado la palabra de Dios para estar con nosotros. Que el cuerpo de Cristo se haya quedado en un pedazo de pan. Cristo mismo presente en un pedazo de pan para
estar con nosotros, para que nosotros lo adoremos y los podamos recibir cada vez que comulgamos, para que Cristo viva en mí y en cada oración, estar con Él conmigo y yo con Él. Entonces, seremos felices aquí, a pesar de que hayan problemas y dificultades, y seremos felices allá. Porque los problemas existirán, pero la felicidad no depende de los problemas. La felicidad depende de lo que usted tenga en su corazón. Si tiene a Dios en su corazón, Jesús fue muy feliz teniendo a Dios en su corazón, pasó por problemas, pasó por la muerte y fue muy feliz y alcanzó la vida eterna. También ustedes lo podrán hacer. Amén. Está dispuesto a luchar sobre todo por la Iglesia, por el Papa, los obispos, los sacerdotes, religiosos, cristianos, seminaristas y todo el pueblo santo de Dios, para que aprovechemos la oportunidad de tener a Emmanuel, Dios con nosotros, para que podamos dedicarle tiempo todos los días y no nos dediquemos a otras cosas, simplemente roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por la paz del mundo entero, para que cesen la guerra y todos los